Bueno, continuando con el video anterior en el que habíamos empezado a ver algo de adquisición de imágenes astronómicas, les hago un repaso rapidito de qué fue lo que vimos. Hablamos algo sobre cómo funcionaba una cámara digital, cómo se componía el detector, que es una matriz de píxeles sensibles a la luz o a la radiación, cómo funcionaba internamente, cómo se cargaba cada píxel con un potencial a partir de la luz recibida, cómo se leía eso pasando por un amplificador, un conversor analógico digital que nos daba un numerito que estaba en relación con la radiación recibida, cómo cambiaba con la cantidad de bits de ese conversor analógico digital el, la escala de grises, por así decirlo, o la resolución que iba a tener en la medida de radiación en cada píxel, lo que era la saturación analógica y digital, bueno, algunas variables que intervienen en una cámara reflex, los formatos de imágenes, cómo analizábamos primariamente una imagen, cómo entendíamos el histograma, que era la forma en que representábamos esa imagen. Recuerden que es una matriz y que nosotros la representamos asignándole tonos de grises a cada numerito o colores a cada numerito. Esa paleta que asociamos es arbitraria y nos sirve para la interpretación visual, pero la matriz original sigue siendo la misma, eso hay que tenerlo presente. El formato FITS, que es el formato utilizado en astronomía, que se compone de un encabezado en formato ASCII donde uno tiene un montón de información de cómo fue tomada la imagen, con qué instrumento, qué observador, cómo fueron las características en que se tomó esa imagen, la temperatura, la resolución, si fue viñada o no. Un montón de datos que sirven para acompañar la imagen no solo por información, sino para cuando se hace un proceso por lotes de esa imagen, en conjunto con otras, ya el software puede leer del encabezado datos que le sirven para ese procesamiento. La calibración, que se componía de lo que pretendía la calibración era tratar de que los números que obtuvimos de la imagen original, eh, una vez calibrados, nos hicieran ver como que cada píxel responde de la misma manera a la radiación. O sea que todos responden al mismo nivel de radiación y con la misma sensibilidad. Esa es la idea, que no importa en qué parte de la imagen uno mire un objeto, lo mida, ya sea el flujo o la posición, y las medidas sean iguales, no importa en qué sector del detector se esté utilizando. Un dark es una imagen, recuerden, una imagen del mismo tiempo de exposición que la imagen de cielo, pero con el obturador o el telescopio tapado. Eso nos sirve para registrar cómo se acumula potencial en el detector, aunque no reciba radiación desde el cielo. El flat, que nos sirve para corregir la sensibilidad de cada píxel, y no solo de cada píxel sino de todo el sistema, porque la óptica produce manchas como se ven acá, productos de motas de polvo en la ventana del detector o en la misma óptica, que hacen que una zona de píxeles reciba menos radiación que otra. Entonces eso tenemos que compensarlo y el flat nos permite corregir esa sensibilidad de cada uno de los píxeles o la pendiente que va a tener en respuesta a cada uno de los píxeles. Y bueno, habíamos llegado más o menos hasta acá, donde pasábamos de hablar de píxeles a pasar a hablar de PCF, que es la figura que se registra en la imagen una vez que uno toma una exposición. Uno toma una fotografía que demora ciertos segundos o minutos, y en esos minutos la radiación que vino de la estrella o del asteroide, debido a la turbulencia atmosférica, se desparrama, por así decirlo, dejando una mancha de píxeles afectados, que tiene, si lo graficamos en tres dimensiones, tiene esta forma. ¿tá? Esta forma es cómo se distribuyó esas especles, esas radiación que que pasó a través de la óptica, que pasó por toda la turbulencia atmosférica y llegó a nuestro detector y se distribuyó de esa manera. A esa forma se le llama PSF y es sobre la cual nosotros vamos a trabajar haciendo mediciones. Primero que nada, para recalcar un poco algunos temas que son importantes. Cuando uno mira esas dos imágenes,
uno lo primero que tiende a pensar es que la imagen de abajo tiene más ruido que la de arriba. Y en realidad esas dos imágenes son la misma imagen. Son exactamente la misma imagen. La diferencia es que el histograma está ajustado distinto. ¿Qué significa esto? Que yo estoy ajustando el histograma de forma de representar de manera distinta los números que tengo atrás. Si yo aumento mucho el contraste, que es achicar la banda del histograma, veo imágenes como la de abajo, donde tengo una escala muy chiquita para representar todos los valores, toda la escala de grises que dispongo. En la de arriba, si yo expando mucho el histograma, eso se tiende a aplanar y el ruido, por ejemplo, que tiene amplitudes pequeñas en relación a la señal, prácticamente parece desaparecer. Pero siempre tener presente que lo que vemos en la imagen no nos da mucha información. Si nosotros no hacemos medidas, es difícil poder afirmar algo sobre una imagen más de que me gusta o no me gusta y no mucho más, el encuadre y alguna otra cosa. Pero con respecto a lo que nos interesa de fondo, que son las mediciones, no, acá no corre la mirada de decir la imagen de arriba me gusta más que la de abajo, negativo. Hay que medir para poder evaluar eso. ¿Cómo medimos? Bueno, en este programa Maxim yo les voy a mostrar cómo hacer mediciones. La idea es que se entienda la esencia de esto. No importa si usan Maxim, usan iRAF, usan cualquier otro programa para astronomía, Photodif. Hay muchísimos programas para astronomía. La esencia es la misma. Uno tiene que evaluar la radiación que recibió el objeto y para eso van a disponer de algunas herramientas. Voy a ir a Maxim. Ahí tengo dos imágenes tomadas con el telescopio BCT de la Asociación de Aficionados. También acá las imágenes parecen bastante parecidas. Si nosotros vemos esta imagen, es una fotografía de 20 segundos de exposición de una zona de cielo que es la playa del sur. Y esta otra imagen, que parece tener menos ruido, que efectivamente tiene menos ruido, pero ahora lo vamos a analizar, es en realidad el promedio de 20 imágenes de estas. ¿Qué les quiero mostrar acá? Cómo cambia la relación señal-ruido una vez que uno promedia imágenes. Por ejemplo, cuando uno se para arriba de una PSF y hace doble clic, obtiene información sobre esa PSF. Primero el píxel sobre el cual estoy parado me dice qué intensidad tiene, cuál es el máximo en la apertura esa, cuál es el mínimo, cuál es la mediana, el promedio, desvío estándar. Son todos datos que son bastante útiles al momento de analizar una imagen. La intensidad, que es el integral de todas esas, la suma de todos esos píxeles involucrados en la PCF. La relación señal-ruido, un dato sumamente importante para poder evaluar la calidad de la señal que recibo de ese objeto. Si uno va a hacer una fotometría, por ejemplo, la precisión de esa fotometría, o qué tanto se mueva mi fotometría, no debido a las variaciones del objeto, sino debido a variaciones instrumentales. Cuando digo instrumentales me refiero a cielo, telescopio, cámara, todo, ¿no? La relación señal-ruido, el inverso en la relación señal-ruido va a estar en relación muy directa con esa precisión fotométrica. O sea, si yo quiero obtener una precisión fotométrica de, no sé, 50 milimagnitudes, voy a tener que tener presente que tengo que tener determinada relación señal-ruido o lograr determinada relación señal-ruido para lograr esa precisión fotométrica. El FWHM, que algo comentamos la vez pasada, es el ancho a mitad de altura de esa PCF. Si nosotros hacemos un perfil de una estrella, ahí vemos la curva característica de la PCF, el corte de una curva, y bueno, el ancho a mitad de altura es lo que nos da ese valor FWHM, es lo que nos da una relación de la calidad de ese cielo en esa noche, porque si hay mucha turbulencia atmosférica, ese pico se tiende a desparramar en el tiempo, en el tiempo no, en el área del detector. Y si no logré un buen enfoque, también pasa algo bastante parecido. Bueno, les quería mostrar acá, por ejemplo, la relación señal-ruido de este objeto es 217. Si vamos a la imagen promediada, tenemos una relación señal-ruido de 960. ¿Qué pasó ahí? Al promediar imágenes, el ruido de fondo, que es de carácter aleatorio
que es de características aleatorias, tiende a cancelarse en ese promedio, ¿tá? Y lo que es realmente señal tiende a ponderarse. Entonces, ¿qué pasa al promediar imágenes o al sumarlas? Lo que tengo es un aumento en la relación señal-ruido considerable. Esta es una herramienta sumamente útil cuando quiero hacer mediciones en objetos cuya variación es de muy baja amplitud y necesito tener una precisión fotométrica, una resolución fotométrica muy fina. Y bueno, el promediar imágenes me es de mucha utilidad. Promediar o extender el tiempo de exposición. Lo que pasa es que a veces extender el tiempo de exposición no es factible porque el sistema de seguimiento del telescopio ya me empieza a dejar trazas, no logro tener una imagen estelar buena. Entonces a veces conviene tomar una secuencia de imágenes y promediarlas. Obviamente voy a tener el tiempo muerto de la descarga de la imagen, pero bueno, creo que igual así y todo sigue siendo favorable tomar una secuencia de imágenes y después promediar con los cuadros que necesite para lograr una buena relación señal-ruido. ¿Qué pasa si el objeto se mueve? Si el objeto se mueve se complica porque obviamente yo para que el objeto quede puntual o por así decirlo la PCF quede con la forma original, el objeto no puede moverse. Si es un asteroide, bueno, va a depender a qué velocidad se mueve ese asteroide para determinarnos nuestra resolución temporal y qué tantos cuadros voy a poder promediar. En este caso, si es una estrella, por ejemplo, quiero ver la variabilidad de una estrella, el uso de promedio de cuadros para lograr la resolución fotométrica que yo quiero es una buena herramienta para lograr medidas muy precisas. Este telescopio del cual estoy mostrando las imágenes es un telescopio de 6 centímetros, no llega a 6 centímetros de diámetro y se logran presiones fotométricas del orden de 20-30 milimagnitudes en estrellas relativamente brillantes, magnitud 9, 10. ¿tá? Pero a lo que voy es que promediando, usando la herramienta de promediar cuadros, se logran presiones fotométricas asombrosas. Cuando uno va a hacer el promedio de imágenes, el programa, cuando uno va acá a la opción Combine, selecciona las imágenes y una de las opciones que le dice es cómo va a combinar esas imágenes. Uno puede no alinearlas, puede alinearlas automáticamente, alinearlas manualmente a partir de una estrella o de dos estrellas. Eso es muy útil. Si el objeto se mueve, tengo que alineando sobre el objeto. Si el objeto no se mueve, puedo darle autocorrelación para que haga la alineación automáticamente. Y puedo usar la suma, como resultado, la suma, el promedio o la mediana. Yo creo que si van a hacer un análisis fotométrico después, yo recomendaría el promedio, porque es más puro, se parece más a lo que sería una exposición equivalente a la suma de los dos tiempos de exposición. Si lo que voy a hacer es capaz que una medición astrométrica, medir posiciones, capaz que la mediana se acerca más al valor real de donde estaba el objeto. Cuando uno hace una astrometría, la astrométrica o el software que usen, lo que va a hacer es calcular el centro XY, que acá lo muestra, y si observan lo muestra con 3 cifras después de la coma. Eso significa que logra calcular el centro de esa PCF con mucha mayor resolución que un píxel. ¿Por qué es esto? Porque bueno, en la evaluación del centroide que le llama, utiliza el peso o el valor de cada uno de esos píxeles, el valor en ADUS que tiene cada uno de esos píxeles. Y de esa forma logra calcular un centro de peso de lo que sería esa PCF y que es el que entrega acá como centroide. O sea que la precisión o la resolución vertical que uno tenga en el eje Z, ¿no?, de la imagen, en intensidad, va a ayudar mucho también en las medidas de posición. Va a mejorar mucho las medidas de posición. O sea, no es lo mismo si yo tengo una cámara de 8 bits, ¿tá?, en la cual tengo una resolución de 0 a 255 valores de ADUS. Cuando yo calcule el centroide con esa imagen, va a ser mucho más pobre ese cálculo de posición que si yo tengo una cámara de 16 bits
donde cada píxel tiene 65.535 valores posibles de obtenerlo. Entonces la resolución en el eje Z nos determina muchísimo la precisión de las medidas en posición, no solo fotométricas, sino astrométricas. Eso es importantísimo, ¿no? Porque el cálculo del centroide se hace no solo teniendo en cuenta la posición de cada píxel que pertenece a la PCF, sino qué valor numérico tenía. Les voy a mostrar ahora. Bueno, eso es un poco lo que estaba comentando recién en el programa Maxim. Cómo hacemos las mediciones, ¿tá? Generamos una apertura. Esa apertura tiene 3 anillos. El anillo central es donde se va a evaluar el flujo recibido de la estrella. El anillo secundario entre medio es simplemente para separar el anillo central y el exterior, no se hace ninguna medición en ese anillo. Y el anillo exterior sirve para evaluar el fondo de la imagen, ¿tá? Para lo cual es importante que ahí no caiga ningún objeto en lo posible. Cuando uno va a seleccionar un objeto, es importante que el anillo de fondo no coincida con ninguna estrella por lo menos brillante. ¿Qué podemos obtener de acá? Y bueno, lo que ya hablamos, la posición de un objeto en la imagen, el centroide, que después con un software de astrometría se puede determinar la posición en el cielo, en la ascensión recta de declinación con muy buena resolución. El valor de cada píxel que lo compone, mínimo, máximo, promedio, desvío estándar. El FWHM, que ya vimos que está en relación con el foco y la calidad del cielo. La intensidad o flujo, la relación ciudad-ruido. Y promedio y desvío estándar del fondo, que también nos da información un poco de cómo se movía la atmósfera y qué contaminaciones podía llegar a tener la atmósfera. Ahí tenemos la explicación del perfil acá abajo, el FWHM, cómo se mide. Y bueno, cómo se calcula el centroide, que era lo que les hacía hincapié recién, de que el centroide no solo se tiene en cuenta los píxeles que intervienen en la PCF, sino su valor en ADUS, para poder calcular el centroide de esa PCF y darlo con una resolución que es muy superior a la del píxel, que es la resolución en la escala de placa que nosotros tenemos. Ahí tenemos algo sobre relación señal-ruido. Obviamente si uno quiere tener una medida, yo diría que para poder detectar un objeto uno tiene que tener una relación señal-ruido mayor que 3, menor que 3 ya es muy confuso entre que sea ruido y objeto, es difícil poder determinar algo ahí. Cuando uno, por ejemplo, en el programa YASC, si uno busca asteroides, van a ver que les dice que la relación señal-ruido debe ser mayor que 5, por ejemplo, o que 10, para ser aceptado como un objeto realmente real. Para tener una precisión o incertidumbre fotométrica baja, precisión buena en la fotometría, uno requiere por lo menos una relación señal-ruido de 100. Pero esto es siempre relativo a lo que uno quiera hacer, ¿no? Si uno quiere ver un tránsito planetario donde la precisión fotométrica tiene que ser del orden de milimagnitudes, entonces bueno, la relación señal-ruido tendrá que ser buenísima para poder detectar esa variación en magnitud. Si uno quiere simplemente trazar la curva de luz de una estrella variable que tiene una amplitud realmente grande, entonces capaz que alcanza con una relación señal-ruido bastante más chica. Bueno, básicamente lo mismo que veníamos hablando hasta ahora. Estas son algunas de las cosas que podemos calcular teniendo telescopio más cámara, medir posiciones, medir flujo o radiación recibida de los objetos, medir espectros si tenemos algún instrumento para hacer medición de espectros, y no olvidarse nunca que hay una variable que la estamos midiendo siempre, que es el tiempo. Es la variable más medida en el universo, en la Tierra por lo menos. El tiempo es una variable importantísima y está incluida en cada imagen. Cada vez que se toma un cuadro en una fotografía en formato FITS, en el encabezado se guarda el tiempo o la fecha y hora en la cual fue tomada esa imagen. Eso va a servir para hacer un gráfico o para hacer mediciones de tiempo en una curva obtenida, ¿no? Vamos de vuelta al Maxim.
Voy a cerrar estas imágenes. Les voy a mostrar, a ver, abrir alguna imagen acá. Vamos a abrir estas imágenes, ¿no? Y vamos a intentar hacer una fotometría. Primero no les mostré cómo se hace la calibración, pero es muy sencillo. Uno va a Process, acá Set Calibration, y acá le dice, selecciona con el botón Select File, selecciona los archivos, puede ser uno o pueden ser varios archivos, los que son dark, los que son flat, ¿no? Y le da OK, ¿no? Y después simplemente con la opción Calibrate calibra esa imagen. Si le da la opción Calibrate All, calibra todas las imágenes, ¿no? Ahí ya tiene todas las imágenes calibradas. O sea, el software hizo esas operaciones de restas y divisiones de todas las imágenes que tengo cargadas. Es lo primero que se hace cuando uno va a procesar imágenes, es la calibración. Después, si van a ver, si nosotros vemos acá un Blink, por ejemplo, que es una herramienta para mostrar las imágenes en secuencia, vemos como las imágenes no están alineadas, o sea que vemos un desplazamiento en todas las imágenes debido a que el telescopio no siguió correctamente durante todo en la realización de la secuencia. ¿Cómo corregimos eso? Damos Process Align, seleccionamos todas las imágenes, le damos Auto Star Matching, que es la opción en la cual el software detecta automáticamente todas las fuentes y hace la alineación en base a varias fuentes. Ahí ya se supone que quedaron todas alineadas, o sea que si vamos a Blink de vuelta, es necesario alinear. Ahora, si hacemos una animación, vemos a las estrellas aproximadamente quietas. Hubo alguna rotación, ahí algo al final en el último cuadro que quedó mal, pero la alineación en general se hizo bastante correctamente. Vamos a asumir que está bien hecha la alineación y vamos a hacer una fotometría, por ejemplo, de esto. Bueno, vamos a elegir primero una estrella de referencia. Por ejemplo, elegimos esta estrella como estrella de referencia. Ya la vemos marcada en todas las imágenes. El software la sigue y hace el cálculo. Vamos a elegir otra estrella de referencia. Seleccionamos esta otra. Y vamos a ver la curva de luz de esta estrella, por ejemplo. Bien. Esta otra la vamos a excluir. Incluir. Vamos a desmarcar esta. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar un objeto nuevo. Lo marcamos. Y vamos a seleccionar otro objeto nuevo. Que va a ser este otro. Vamos a hacer View Plot. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, las estrellas de referencia y las estrellas que estamos viendo. Esta es una forma de graficar el flujo en el tiempo, haciendo mediciones con esta herramienta de apertura. Existen otros programas que realmente son bastante más fáciles para hacer una medida en lote de brillo, de flujo de muchos objetos, ¿no? Si quiero agarrar todas las fuentes que vea acá en esta imagen, que las agarre automáticamente, que las detecte, que haga la alineación y que ya haga la medida y me entregue eso en un archivo de texto como para que yo pueda evaluar y ver gráficamente. Existen varios software como Photodip, existen programas que permiten hacer batch para hacer todo este proceso de manera automática, pero la esencia de lo que se hace es esto que estoy mostrando acá, es evaluar el flujo de los objetos elegidos, tomando objetos de referencia
eh, evaluar el flujo en cada uno de esos instantes de tiempo que son intervalos en los cuales yo registré la radiación recibida de ese objeto y que fue el tiempo de exposición, que es mi frecuencia de muestreo, ¿no? En mi sistema. Bueno, en este video dejamos por acá. Vamos a continuar con algún otro software. Yo creo que el siguiente paso va a ser Photodif, que es un software bastante sencillo de utilizar y que en un video corto se puede mostrar cómo hacer una fotometría de un grupo importante de estrellas en una imagen, en una secuencia de imágenes.